Ya de regreso, una disculpa enorme. Parece que nos denunciaron el video por allí. No sé si fue el señor Facebook o quién fue, pero bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Una disculpa por estos inconvenientes, pero bueno, pues a veces pasa con la tecnología, el internet, redes sociales, pero bueno. Estaba yo explicándoles la parte del artículo quinto de nuestra Constitución política. Es decir, aquí viene el último párrafo. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador y no podrá excederse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Es decir, que ninguna persona estará obligada no solamente a firmar un documento de esta índole, sino también que si existiera un contrato que fuera pues perjudicial para ustedes como trabajadores, la misma ley no va a permitir que este sea mayor a un año, ¿sí? Cuando existan este tipo de convenios. Como yo les comentaba, normalmente esto se da con algunos tipos de empresas que realizan cierto tipo de servicios o venta de artículos. Esto, bueno, se da desafortunadamente por el tipo de trabajo que están presentando. Muchas veces la competencia y los mismos patrones piensan que pudieran revelar o incluso hacer las mismas tácticas para su competencia y que sus ventas bajen. Entonces, muchas veces hay patrones que hacen este tipo de contratos obligando a que los trabajadores, una vez que termine su contrato durante 1 o 2 años o cierto tipo de meses o en un periodo, no puedan llevar a cabo esas mismas funciones para otras empresas, ¿sí? Ellos muchas veces amenazan con demandarlos por la vía civil e incluso penal. Nuestro artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo permite, obviamente, porque se está transgrediendo no solamente la libertad de expresión como ustedes de trabajadores, sino la libertad de las personas en general. Ahora bien, una vez que yo les comentaba toda esta situación de el trabajo lícito, como yo bien se los explicaba, son trabajos que no tengan que ver con la pornografía, ya sea infantil o de las personas adultas, si no existe su consentimiento. La explotación del trabajo de menores o la explotación de personas mayores o en general a las que no se les esté entregando un sueldo y un trato digno. Asimismo, la ordeña de hidrocarburos, el narcotráfico o elaboración de sustancias no permitidas, tráfico de personas e incluso venta o fabricación de armas que no estén permitidas por el mismo gobierno, ¿sí? Así es como se manejan este tipo de trabajos o lo que le llaman trabajos ilícitos. Ahora ven, yo les comentaba, toda labor debe de tener condiciones laborales adecuadas para todas las personas en el país, donde se estipulen por escrito, protegiendo sus derechos de ambas partes, un salario digno y que no sea menor al salario mínimo que se esté manejando en el área y obviamente que esté en la vigencia, ¿sí? Esto debe de cubrir las necesidades básicas del trabajador y dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar,
De esa manera es como se puede aumentar un salario. Todo va a depender de sus conocimientos, de su experiencia, del tipo de trabajo, de la categoría que tenga, si es una secretaria, si es una persona de intendencia, si es una persona con un título profesional y que esté llevando ciertas actividades de dirección, de gerencia, administrativos, incluso para los trabajadores de los bancos, textileros, tienen algunas otras condiciones laborales un poquito más específicas, acompañadas de las condiciones generales de cualquier trabajador. Sí, era lo que yo les estaba comentando. Ahora bien, también en nuestra constitución política se establece otro artículo que nos estipula cómo se van a dividir estas condiciones laborales y las relaciones laborales. Ajá. Si es entre particulares o si es entre particulares con el Estado o entre el Estado con otras instituciones, ¿sí? Ahora, una vez que, bueno, ya les comenté y espero hayan entendido esta cuestión de lo que es el trabajo, que todas las personas tienen derecho a laborar en lo que les acomode, sepan hacer siempre que sean lícitos y que no transgredan los derechos de otras personas, pueden llevarlo a cabo. Ahora bien, el artículo 123 de nuestra Constitución es un artículo muy interesante, pero bastante largo, a lo cual, bueno, pues yo les voy a ir comentando ciertos puntos, pero aquí, el artículo 123 nos estipula: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, es decir, que el trabajo que van a elaborar sea útil para la sociedad. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Es decir, una vez que existe la necesidad de emplear y también de esa manera, una vez que ya se empleó al trabajador, bueno, lo que va a pasar es que eso va a permitir que la economía crezca y se generen más empleos. Para esto, bueno, el artículo 123 nos estipula lo siguiente: se va a regir de dos maneras. Tiene dos apartados. El apartado A es para aquellos trabajadores entre particulares, a los cuales se les va a permitir afiliarse al Seguro Social y se les va a brindar un servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es entre particulares, es decir, una persona moral que es una empresa, un ejemplo, Sabritas, Coca-Cola y particulares. El apartado B es para los trabajadores que laboran para el Estado, es decir, que el Estado los va a contratar para realizar cierto tipo de funciones. Ejemplo de esto es policías, personal de tribunales, hospitales de gobierno, incluso los mismos militares, guardias presidenciales y todas aquellas personas que estén dadas de alta en el ISSSTE y en el ISEMIN. Esas personas son trabajadores del Estado. Ahora bien, en la primera parte que yo les comentaba, que es en el apartado A, contempla lo siguiente: a jornaleros, obreros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Es decir, aquellas personas que van a realizar cualquier tipo de trabajo que no ponga en un alto peligro sus vidas o que no sea una relación laboral con el Estado. ¿Sí? Ahora bien, aquí van a tener derecho, como yo bien se los comentaba al principio, un contrato de trabajo donde se va a estipular jornada laboral, ya sea diurna, mixta o nocturna, que les comentaba, los días laborados y los de descanso o el de descanso. La prohibición
de trabajadores menores de 15 años sin el consentimiento de sus padres. El trabajo para mujeres, para las personas con algún tipo de discapacidad, que es la inclusión, así como para las mujeres que estén embarazadas, el salario mínimo se debe de estipular, un trabajo igual a salario igual, y si existen utilidades puedan tener una mínima cantidad o una cantidad adecuada a sus funciones de las utilidades que vayan teniendo las empresas. Ahora bien, en este apartado A se regulan ciertas ramas industriales y de servicios. Es importante que ustedes como trabajadores lo sepan, para que si ustedes están pasando por un despido injustificado o por un despido justificado o una terminación de relación laboral, sepan en qué rama están ustedes. Muchas ocasiones no saben a dónde acudir. Las autoridades que regulan la relación laboral es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Laboral. Ahora bien, la Junta Local es para aquellas empresas o servicios que no tengan que ver con la fabricación o elaboración de cierto tipo de ramas. Aquí nos estipula en el apartado A todo lo que tiene que ver con textiles, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalurgia, siderurgia, hidrocarburos, petroquímicos, entre otros. Por ejemplo, aquellos trabajadores que trabajan en la rama textilera, en la cinematográfica, en lo que tiene que ver con la elaboración de hules, azucareras, cierto tipo de productos de metalurgia, hidrocarburos, en la cuestión automotriz, si están haciendo cierto tipo de combustibles o elaboración de partes para autos, química, pueden acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la que les corresponde. Si son meramente distribuidores o pequeños comercios, o que no estén en estas ramas que yo les había comentado, entonces pueden acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, en la segunda parte, que es en el apartado B, contempla lo siguiente. A los trabajadores del Estado también debe de contemplar una jornada laboral, los días de descanso, las prestaciones a las que tienen derecho, que tienen que ser generales para todas las personas, y en el caso de los trabajadores del Estado, se les darán otro tipo de prestaciones que se adhieren o accesorias a las que se nacen. Así es como se va estipulando una cuestión de relación laboral. Y de esta manera es que entonces, una vez que se entiende esta parte, ya podemos avanzar a lo que nos atañe, que es el despido y la terminación de relación laboral. Para esto, ya entrando más de lleno, la Ley Federal del Trabajo, como yo les comentaba, es en la que se estipulan las condiciones generales de trabajo, obrero-patronales, de los trabajos especiales y las causas de terminación de relación laboral. Esta se encarga de proteger a los trabajadores contemplados en este apartado A, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución. Ahora bien, de acuerdo al artículo 2 de esta Ley Federal del Trabajo, nos define lo que es el trabajo digno. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua
para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el trabajo digno, para que ustedes lo entiendan, es toda aquella actividad que a ustedes les dé una dignidad humana como tal, como personas, donde nadie los pueda transgredir, ni ustedes mismos se puedan transgredir, siempre que sea con respeto hacia ustedes mismos y hacia los demás. No importa, como aquí decía, origen étnico o sus preferencias sexuales, ni el género, tampoco si tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, entonces todas las personas tienen derecho a laborar y dedicarse a la actividad que ustedes deseen. En este caso, hago un hincapié a las personas que se dedican a la prestación de servicios sexuales. También se considera un trabajo pues digno, porque pues es lo que saben hacer, es a lo que se dedican y bueno. Sí, de esta manera también se les permite que ellas o estas personas puedan afiliarse al seguro social, puedan trabajar por su cuenta, ¿sí? Cuando ya trabajan para una empresa, obviamente no se les contrata como trabajadores sexuales, sino se les contrata con otra categoría y obviamente todo esto es con el consentimiento de los trabajadores, o así debería de ser. Luego, mientras tanto, el artículo 8 nos explica que el trabajador es la persona física, para que ustedes entiendan qué es un trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. El trabajo es toda actividad humana, intelectual, o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Es decir, los trabajadores son aquellas personas que van a realizar cierto tipo de actividades a favor de otros, siempre que exista un pacto, ya sea una relación subordinada o de prestación de servicios. Como bien les decía, el trabajo es aquella actividad ya sea intelectual o material, es decir, física, que se pueda llevar a cabo para realizar las actividades a favor de otros, siempre y cuando exista un pago a su remuneración, ¿sí? Ahora, bien, entendamos que el patrón, es decir, un patrón, es la persona, ya sea física o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, y los encontramos estipulados en el artículo 10. ¿Por qué les menciono esto? Porque enseguida entonces ya vamos a hablar, o ya les voy a platicar de esta parte que tiene que ver con las causales para una rescisión laboral justificada y a qué se le conoce como un despido injustificado o una terminación laboral como tal. Ahora bien, para que esto se dé, como yo les explicaba, se necesitan ciertas condiciones generales de trabajo. Estas las encontramos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí nos estipula efectivamente los datos generales del trabajador. La fracción segunda nos habla, más bien nos estipula, si se va a contratar para obra determinada, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado o a un periodo de prueba. ¿A qué voy con esto? Cuando yo les hablo de un despido injustificado, de un despido justificado, de una rescisión laboral y de una terminación laboral, no son lo mismo. Cuando existe una contratación por obra determinada o por temporada, se da una terminación laboral porque nada más es por un periodo, ¿sí? A lo cual las partes tendrán que pactar el salario, el periodo
y una vez terminado ahora sí se da por terminada y deja de existir esa relación laboral. Luego, cuando yo hablo de una rescisión laboral, no es por obra determinada, ni por temporada, ni por la contratación de capacitación inicial, ni por tiempo indeterminado o periodo a prueba. La rescisión laboral va a tener mucho que ver con ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo que son causales, ¿sí? Ya sean a favor del patrón para dar por terminada la relación laboral porque el trabajador está incurriendo en una de esas faltas, y la segunda porque el trabajador pueda dar por terminada esa relación laboral cuando el patrón está incurriendo en una de estas faltas, ¿sí? Una disculpa, es que tuvimos que acomodar aquí muy rápido porque se había cortado. Ahora bien, cuando yo hablo de un despido injustificado, me refiero a que no se ajusta a las causales que manejan ciertos artículos, porque ya sea que el trabajador esté faltando a estas o el patrón esté incurriendo en estas, ¿sí? Y que tampoco exista una contratación por una obra o un tiempo determinado o por una temporada. El despido injustificado se puede llevar a cabo mucho antes de que se llegue a término esa contratación, ¿sí? Así es. Ahora bien, por eso es importante que ustedes sepan identificar como trabajadores de qué manera los contrataron, porque no nada más es presentar una demanda o decir que te despidieron. Para eso hay que acreditarlo, y la manera más adecuada de acreditarlo es si en tu contrato, ya sea verbal o ya sea por escrito, existe esa cláusula que diga cómo es tu contratación, si por tiempo indeterminado, si por una obra determinada, si por una temporada, si por una capacitación inicial o por un periodo de prueba. Es importante que ustedes identifiquen esa parte. Luego, pues también vienen los servicios que van a prestar, en dónde va a ser la fuente de trabajo, porque muchas veces ustedes como trabajadores son contratados en un lugar, pero los mandan a realizar actividades a diferentes lugares. Es decir, la fuente de trabajo no es donde los contrataron, sino a donde se van a presentar a realizar sus actividades laborales o sus funciones. El salario debe de estar estipulado el día en que les van a realizar los pagos, que pueden ser de manera semanal, de manera decenal, de manera quincenal, de manera mensual. La capacitación a la que ustedes deben de estar sometidos para poder realizar esas funciones y conocer el manejo de las mismas dentro de la fuente de trabajo. Una vez que ya les comenté esto, bueno, las personas es importante que sepan ahora sí, pues ya identificar esta parte, ¿sí? Que de esa manera ellos puedan saber cuál es su tipo de contratación, para que puedan entender de qué manera se van a configurar una terminación laboral, una rescisión laboral y un despido, ya sea justificado o injustificado. Ahora bien, la duración de las relaciones de trabajo. Este punto es muy importante porque aquí ya entramos de lleno a las diferencias de un despido y de una rescisión laboral. De acuerdo al artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, nos estipula que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. Al hablar de esta parte, ya les comentaba,
que puede ser por un trabajo específico, y una vez que se concluye la relación laboral deja de existir o se extingue, ¿sí? Cuando se habla por un trabajo de temporada, dependerá de las necesidades de la industria y de los servicios y de la demanda de estos. Un ejemplo de ello es las personas que trabajan en las tiendas como personal que ayuda a envolver regalos, o en la época navideña en estas tiendas. Eso es por una temporada, porque nada más va a ser en lo que pasa cierta fecha. Una vez que se termina esa fecha, entonces su contrato termina, y obviamente nada más se le van a pagar cierto tipo de prestaciones que se generaron y que se pactaron en su contrato, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de una relación indefinida, nos establece que esta puede llevarse a cabo desde el primer día de contratación hasta un periodo muy largo, ¿sí? Anteriormente se manejaba que las contrataciones pudieran ser desde un principio indefinidas o indeterminadas, o se les daban 3 contratos, y hasta el tercero o cuarto contrato entonces ya se les daba un contrato indefinido. En la actualidad y en las últimas reformas que se han manejado ya no es así. Cuando existe la contratación, si es a prueba, es un contrato de 30 días. Llegados esos 30 días, va a haber una evaluación para ver si ustedes si funcionan en las actividades a realizar. Entonces se les dará un contrato indeterminado. De lo contrario, pues obviamente no es que se rescinda la relación laboral o haya una rescisión laboral, ¿sí? Es que se da por terminada, porque en ese periodo de prueba no se ajusta a que ustedes sigan laborando. Obviamente se les van a pagar los días laborados y lo que se haya generado y pactado en su contrato laboral, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de una contratación a capacitación, es por un periodo de 3 meses y se puede extender hasta 6 meses para que ustedes puedan ir avanzando en esas funciones. Una vez que llegan a ese periodo y se agota ese periodo, entonces se les dará un segundo contrato que ya es por tiempo indeterminado o indefinido, mientras no se les dará. Pero así es como existen las contrataciones en la actualidad. Si a ustedes les están cambiando constantemente los contratos, esos contratos ya son ilícitos, porque la ley nos establece que las contrataciones debe de haber un contrato inicial, ya sea a prueba o a capacitación, y el segundo contrato ya es una contratación de manera indefinida. Ahora bien, de acuerdo al artículo 39 nos estipula que existe una contratación. Es en estos artículos donde nos estipula. El artículo 39 nos habla de la contratación a prueba por 30 días. En esta se contemplan a los trabajadores de dirección, de gerencia y administrativos y de labores técnicas, porque ya tienen conocimientos específicos sobre algo o sobre ciertas actividades y funciones en una empresa. El artículo 39 B o bis nos establece cómo va a ser la contratación de capacitación. Aquí, cuando es esta capacitación que yo les comentaba de 3 meses e incluso se puede extender hasta 6 meses, aquí contempla a todos aquellos trabajadores que no tengan un conocimiento específico o que no hagan cierto tipo de actividades específicas inicialmente, que pueden ser ayudantes generales, vendedores, ¿sí? Para que de esa manera los vayan capacitando y vayan desarrollando más actividades, más funciones, e incluso puedan ir avanzando en otro puesto mayor. Ahora sí, vamos a hablar de las rescisiones laborales. Una rescisión se da, como yo les comentaba, por cierto tipo de causales contemplados en la ley.
Existen rescisiones laborales sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Hablar de esta parte, que es una rescisión laboral, nos referimos a una terminación laboral sin que exista una responsabilidad específica como tal y que perjudique al patrón, porque él no está obligado a pagar ni a cubrir una cantidad mayor a las establecidas cuando se dé esta terminación laboral. Para esto, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula algunas causalidades, y yo se las voy a ir explicando, ¿sí? Tiene varias fracciones. En la fracción inicial es engañarlo el trabajador, es decir, cuando el trabajador engaña al patrón o al sindicato sobre un puesto o recomendado con certificados falsos, es decir, que los trabajadores exhiban cierto tipo de documentación apócrifa, es decir, ya sea un acta de nacimiento, su cartilla, un certificado de estudios, diplomas que sean apócrifos y que al ser investigados por los patrones o por el área de capacitación una vez que ya fueron contratados, bueno, pues entonces esa es una causal de que el patrón ya no les puede tener esa confianza porque ustedes no son personas honestas, de tal manera que pueden por esta causal dar por terminada la relación laboral, es decir, que ya no los van a seguir contratando. Otra, incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez, ya sea por actos de violencia, es decir, que sean agresores hacia el patrón, hacia sus familiares, o hacia los mismos trabajadores o compañeros o a la gente que acude a los servicios de estas empresas. También la fracción 3 nos estipula cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la anterior. Incluso aquí puede entrar lo que hablábamos del bullying laboral, del hostigamiento y del acoso sexual. Si esto es comprobable, entonces el patrón podrá dar esta rescisión o esta terminación laboral sin que sea perjudicial para él porque se ajusta a estas causales. Luego, cometer el trabajador fuera de servicio contra el patrón o sus familiares o personal directivo algunos actos de violencia, ¿sí? Es decir, aun cuando ya no estén en la empresa, que sea una persona agresiva, conflictiva o que vaya, los amenace o los hostigue fuera de las instalaciones. Asimismo, ocasionar al trabajador indirectamente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores y con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria e instrumentos, es decir, cuando el trabajador no realiza sus funciones de manera adecuada y que esto hace que una empresa se vaya a la quiebra o que cierta maquinaria se descomponga o que se provoque un accidente. Luego, ocasionar al trabajador los perjuicios de manera ya muy grave y que sea de manera dolosa y con negligencia. Obviamente, para que el patrón pueda llevar a cabo la terminación o el despido justificado, porque aquí ya es un despido justificado, debe de presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia o ante el Ministerio Público cuando sucede alguna de estas cuestiones, por violencia, por hostigamiento, por acoso sexual, porque es agresivo el trabajador y ya causó un perjuicio o incluso algún fraude por ahí que se pudiera dar. Luego, cometer actos inmorales o de hostigamiento, que era lo que yo les comentaba. Aquí va la más importante de todas. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Es decir, que en un periodo de 30 días el trabajador falte sin avisar a su patrón o sin
tener una causa justificable para faltar. Durante este periodo deben de ser más de 3 faltas, es decir, 4. Una vez que acumulen 4 faltas consecutivas en ese periodo de 30 días, o dentro de esos 30 días en que empezaron a faltar, el patrón podrá rescindir de sus servicios, es decir, despedirlos de manera justificada y ya no permitirles el acceso. ¿Esto cómo va a ser? Cuando existe una rescisión laboral por estas causales y otras fracciones que nos estipula el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón deberá de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje de su localidad y que tenga competencia en donde se encuentra para dar aviso de esta rescisión y que de esa manera la Junta le haga llegar el aviso al trabajador del por qué se está dando por terminada la relación laboral y qué cantidad o en su defecto qué prestaciones se le van a pagar o se le van a cubrir al trabajador, ¿sí? Ahora bien, luego asimismo podemos encontrar, una vez que hemos entendido esta parte de las causales que no le deben de perjudicar al patrón para dar por terminada o una rescisión laboral con el trabajador, nos habla el artículo 50 o nos determina la indemnización a la que puede acceder el trabajador. La primera es si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor a 1 año, una cantidad igual al importe de salarios. Ahora bien, una indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados, además del importe de 3 meses de salario. Aquí, más bien, este artículo 50 nos estipula que se le deberán de pagar al trabajador aquellas prestaciones que haya generado, ¿sí? Como los días laborados y no pagados, las vacaciones y prima vacacional a las que pudiera haber sido acreedor durante el tiempo en que haya laborado, así como la cantidad de aguinaldo proporcional a la que hubiera accedido. Y en su caso, si es que el trabajador ya llevara un tiempo de 15 años de haber laborado con el patrón, se le pagará la prima de antigüedad. Si el trabajador no tiene estos años cumplidos de 15 años que la ley nos establece, el patrón no está obligado a pagarle una prima de antigüedad porque no ha generado por lo menos 15 años ininterrumpidos de laborar para el patrón, ¿sí? Ahorita les voy a explicar bien esa parte. Luego de eso, una disculpa, pero bueno. Ahora sí, vamos a la parte de la rescisión laboral sin que exista un perjuicio para el trabajador. Es decir, el trabajador también puede dar por terminada una relación laboral, ¿sí? Sin que él se vea perjudicado y donde el patrón tenga que cubrirle incluso una indemnización laboral y otras prestaciones. Esto establecido en el artículo 51 de la misma Ley Federal del Trabajo. Entre ellas, bueno, se encuentran varias causales. La primera es que engañarlo el patrón o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto a las condiciones del mismo. Incurrir el patrón o sus familiares en cualquiera de sus representantes dentro del servicio, faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias en contra del trabajador o incluso de sus familiares. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior que yo les comentaba. Reducir el patrón el salario al trabajador. Es decir, si el patrón te reduce un salario, ¿sí?, de tu trabajo, es decir, el salario de las funciones que tú estás llevando a cabo, entonces tú como trabajador
puede solicitarle a la Junta de Conciliación y Arbitraje le dé un aviso al patrón de por qué estás rescindiendo o terminando la relación laboral, porque te está reduciendo el patrón el salario al que inicialmente te contrataste. Es decir, las personas que ahorita se están viendo muy afectadas en cuestión de su empleo por esta cuarentena, esta pandemia, y que para no, más bien para protegerse como patrones, les están causando una reducción de su salario sin justificarlo. Entonces ustedes como trabajadores podrán optar en su momento, si son despedidos o se termina la relación, por demandarle una indemnización laboral al patrón o dar por terminada la relación de trabajo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por una de estas causales, donde el patrón estará obligado a pagarle el tiempo en que ustedes hayan laborado. Luego, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, la existencia de un peligro grave de la seguridad o salud del trabajador o de sus familiares por parte del patrón, comprometer el patrón o su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Es decir, como yo les comentaba, que quieran obligarlos a prestar otro tipo de actividades que no fueron pactadas, o incluso muchas veces se da en esto el acoso sexual y el hostigamiento a las mujeres, o incluso de las mujeres hacia los hombres cuando son sus patrones, ya sea un jefe inmediato o el patrón como tal, o el dueño, ¿sí? Estas son algunas de las causales por las que el trabajador puede dar por terminada la relación laboral sin que le afecte las prestaciones que él hubiera generado durante la relación laboral que existió con el patrón y que el patrón estará obligado a pagarle. Ahora bien, eso contempla una rescisión laboral o un despido justificado. El despido justificado viene estipulado en el artículo 47, porque el patrón es quien podrá despedir de manera justificada al trabajador, mientras que en el artículo 51 es una terminación por parte del trabajador porque está recibiendo algunas agresiones o violaciones a sus derechos por parte del trabajador. Ahora bien, de acuerdo al artículo 52, el trabajador tendrá 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de estas causas mencionadas para separarse de la fuente de trabajo. Y tendrá 60 días para demandar al patrón sobre el pago de sus prestaciones. Ahora bien, como yo les comentaba, ¿sí?, la terminación de las relaciones laborales, ya es decir, una terminación por ambas partes o donde no sea un despido ni justificado ni injustificado, también existe en la Ley Federal del Trabajo. Una terminación de relación de trabajo como tal, sin que exista un perjuicio para el patrón ni un perjuicio para el trabajador, se estipula en el artículo 53. Nos estipula y nos maneja algunas causales. Una es el mutuo consentimiento de las partes, es decir, que tanto trabajador como patrón digan que ya es momento de dar por terminada su relación laboral, ya sea porque cumplió con los años de servicio y el trabajador tendrá que iniciar su proceso de pensión, o porque ya no puede seguir esa relación laboral, tal vez porque el trabajador ya no quiere o ya se acabaron las funciones del puesto que estaba realizando. Luego, la muerte del trabajador. Obviamente,
Una vez que muere el trabajador, pues ya no va a existir o ya no existe una relación laboral, por eso se da una terminación de relación laboral, porque la persona o el trabajador fallece, ya no hay quien siga laborando en el mismo puesto que sea la misma persona. Luego, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, es como yo les comentaba. Cuando es por una obra determinada o por una temporada, bueno, pues a la terminación de esto, es decir, a la conclusión de esto, se da por terminada la relación laboral y ya no hay una obligación para que ninguna de las partes siga realizando funciones de la una hacia la otra, es decir, que el trabajador ya no se va a ver obligado a laborar para el patrón y el patrón ya no se va a ver obligado a seguir contratando los servicios del trabajador a menos que exista otra obra determinada o una temporada o por un tiempo determinado. Luego, la incapacidad física o mental o inhabilidad del trabajador para realizar sus funciones. Esto se puede deber a alguna enfermedad general, alguna enfermedad profesional, algún riesgo de trabajo o cuando existe algún accidente fuera de las instalaciones y que no tiene que ver con el trabajo, o incluso cuando están llevando un proceso judicial y que se les decreta un arraigo domiciliario o una una prisión preventiva oficiosa también, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues se da una terminación laboral. Y de acuerdo a algunos casos de un artículo que es el artículo 434 que nos habla de la terminación de las relaciones laborales sindicales o con un contrato colectivo de trabajo. Recordemos que no todos, les comento, no todos los trabajadores tienen un contrato colectivo de trabajo porque no todas las industrias, no todas las ramas lo tienen, ¿sí? Ahora bien, ahora sí, como yo les comentaba, en esta terminación colectiva, es decir, cuando existe un contrato colectivo de trabajo o incluso cuestiones sindicales, pues se pueden llevar a cabo cierto tipo de causales para la terminación de estos. Una es la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Es decir, si una empresa se va a la quiebra, si hay un terremoto, obviamente se caen las instalaciones, ya no puede existir esa relación laboral porque ya no hay una fuente de trabajo. También a los trabajadores se les tendrá que cubrir las prestaciones que hayan generado. La incostabilidad, es decir, que ya no tengan un capital para seguir costeando el pago de nómina o de las funciones de los trabajadores. El concurso, como yo les comentaba, o la quiebra legalmente declarado ante los tribunales, es decir, que una empresa o que el patrón se declare en quiebra, que ya no tiene fondos y de esa manera se da una terminación laboral colectiva, es decir, cuando ya hay muchos trabajadores y dependiendo de la antigüedad de los mismos y del tipo de funciones, es como se les va a ir pagando estas prestaciones. Ahora bien, aquí hay una parte muy importante, ya estamos llegando casi al final, ya es el cierre. Cuando existe una terminación de relación laboral, existen varias figuras. La rescisión, como yo les comentaba, puede llevarse a cabo por el patrón sin responsabilidad para él cuando el trabajador incurre en algunas cuestiones, pero el patrón se verá obligado únicamente a pagar cierto tipo de prestaciones, no todas, si es que el trabajador no las generó. Si el trabajador
es quien da por terminada esa relación mediante una rescisión, entonces el patrón estará obligado a pagar de igual manera las prestaciones que el trabajador haya generado. Cuando existe una renuncia por parte del trabajador, es decir, que el trabajador presente ya sea de manera verbal o por escrito y que sea de manera comprobable que él está renunciando a su trabajo, es decir, yo renuncio de manera voluntaria a seguir laborando a mis funciones y a mi puesto hacia tal persona, entre otras cuestiones, pero que él diga tácitamente, yo renuncio a mi trabajo, basta con que diga, renuncio a seguir laborando para tal empresa, se da, o más bien se configura la renuncia. La Ley Federal del Trabajo nos estipula que cuando el trabajador renuncia de manera voluntaria, el patrón no está obligado a indemnizarlo. Únicamente el patrón estará obligado a pagar los días laborados o devengados y que no le han sido cubiertos, sus vacaciones y prima vacacional del 25% que hubiera generado, así como el aguinaldo proporcional que se hubiera generado, ¿sí? Y la supuesta prima de antigüedad que hubiera generado el trabajador siempre y cuando cumpliera o cumpla 15 años de antigüedad, 15 años de haber estado laborando de manera continua para el mismo patrón. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces hay trabajadores que renuncian y no entienden que al presentar una renuncia, el patrón ya no está obligado a pagarles una indemnización constitucional porque él no los está despidiendo, ustedes están renunciando. Cuando existe un despido injustificado, es decir, que ni es por escrito y no se ajusta a las causales que ya les expliqué aquí, entonces eso es un despido injustificado. De esa manera ustedes como trabajadores tendrán las siguientes opciones. Una, podrán demandarle al patrón mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje la reinstalación o la indemnización constitucional consistente en 3 meses, de acuerdo a su último salario percibido y acordado en su contrato individual de trabajo o que se perciba en el momento en que ustedes fueron despedidos. Asimismo, podrán reclamar el pago de las vacaciones que no les han pagado o que generaron en el último año y la prima vacacional de las mismas por el 25%, así como su aguinaldo proporcional, sus salarios devengados, es decir, los días laborados y no pagados hasta el momento de su despido, y la prima de antigüedad si es que la generó. Eso es a lo que ustedes tienen derecho y a otras prestaciones accesorias si es que así lo hubieran pactado para demandarle al patrón cuando existe un despido injustificado, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de una prima de antigüedad, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula: los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. En la primera fracción, la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios, es decir, que su prima de antigüedad por el primer año será de cada año será de 12 días, ¿sí? Al doble del salario mínimo, no al salario que ustedes estén percibiendo si es mayor al salario mínimo, es acorde al doble únicamente del salario mínimo. Luego, la prima de antigüedad, que es en la fracción tercera, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Es decir, el patrón estará obligado únicamente a pagarle su prima de antigüedad a aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 15 años de manera continua con el patrón. Si ustedes no han laborado esos años, es casi imposible, es muy difícil que se le pueda obligar al patrón a que les cubra esa prima de antigüedad, porque la ley lo estipula. Si no cumples con esos 15 años, el patrón no está obligado, ya será a criterio del patrón si es que quiere contemplarte la prima de antigüedad que hayas generado o no. También se les pagará la prima de antigüedad en los casos de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad. Esta corresponderá ser pagada a las personas designadas y en un proceso de acuerdo a un artículo que es el artículo 501. La prima, de acuerdo a la fracción sexta, la prima de antigüedad a la que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que corresponda. Entonces, ahora bien, de esa manera es lo que se contempla en el despido justificado, injustificado y la rescisión laboral o terminación laboral. Con esto termino la transmisión de hoy. Una disculpa porque pues el otro video no sé si se guardó, pero nos votó Facebook. Ahorita bueno, pues ya estoy llegando ahora sí al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado. A los que pudieron verla, gracias. A los que la van a ver en la repetición, más al ratito voy a tener el video en el canal de YouTube. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Espero les haya servido y les haya quedado un poquito más claro el tema del día de hoy. Así que pues muchas gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos por aquí la siguiente semana para un programa más de Equitas e Justitia per Humanes, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Bye.